Para el caso de las citas, explico lo siguiente. Normalmente la introducción no lleva ninguna cita bibliográfica, pero hay casos o hay trabajos donde sí se necesita. Bueno, para nuestro caso, no vamos a integrar citas en la introducción, pero deben tener la información que en muchos momentos les pregunté si usted la tenían, porque aquí hay algunos antecedentes de los que hablan que deben tener esa información. Entonces, me voy a la justificación. Acá debe aparecer alguna, alguna cita, si es que hay alguna información exacta, aunque se daba respuesta a algunas preguntas. Aunque se daba respuesta a algunas preguntas, pues normalmente no deberían aparecer pues las textos o citas textuales de algunos autores. Explico algo con la justificación, aprovechando antes de mostrarle las citas. Como se borraron las preguntas, esas preguntas eran una guía para poder construir la justificación. Verifiquen que las palabras no sean respuestas como en algunos trabajos encontré. Por ejemplo, en este trabajo dice, Educolab evidencia que el mercado educativo inicia bien. Bueno, aquí hay unos cambios. La falta de aprendizaje lúdico, ok, inicia bien. Es muy viable, esto no debe ir aquí, aunque esta es una versión anterior. La nueva versión ellos ya no la tienen, pero aquí, eh, por ejemplo, el documento o este proyecto, por ejemplo, este proyecto es viable dado que la importancia de la lúdica, listo, hay que cambiar ciertas palabras con las que se inicia cada trabajo, cada párrafo, porque era una respuesta a unas preguntas. Por ejemplo, aquí, de acuerdo a la encuesta, ok, está bien. El uso de metodología lógica, muy bien. La rutina es muchas veces, ok, la empresa obtendrá reconocimiento. Bueno, aquí hay unos cambios. Listo. Se identifica el poco uso. Entonces, mire, deben verificar en cada palabras, deben verificar en cada inicio de párrafo que tenga las palabras correctas para que haya una secuencia y una coherencia cuando se está leyendo, terminando un párrafo, iniciando con el otro. Van verificando eso. Bueno, aquí entonces, esta es la parte de la justificación. Normalmente no debería estar, en esta justificación no debería haber unas citas bibliográficas porque son respuestas que ustedes mismos le dieron a esas preguntas. Respuestas con sus palabras. Entonces vámonos acá. Necesito mostrar. Bueno, por ejemplo, aquí sí hay para este ejemplo sí hay una cita que se debe incluir. El uso de algoritmos inteligentes en aplicaciones educativas, etcétera. Por lo tanto, Educolab implementará variantes de IA como Tutoring Intelligent o inteligente. No sé, está como en inglés y en español. Entonces, eh, si esto, ¿quién lo está diciendo? O el juego de la IA funcionará como un tutor, todo lo demás. Bueno, por otro lado, estaría gamificación y motivación personalizada. La IA sería responsable. Bueno, etcétera. Si hay unas palabras que no son de ustedes, deben colocar la cita. Voy a mostrarlo en el siguiente. Bueno, aquí aprovecho este título de planteamiento del problema. Yo puedo sombrearlo. Le digo aquí en esta opción, le digo aquí poner en mayúsculas cada palabra. Mire que ya me coloca cada palabra, le coloco título uno, ya queda ahí configurado. Listo, eso ya lo expliqué, pero estoy aprovechando para hacerlo. Entonces, por ejemplo, en planteamiento del problema. Aquí Centros de Innovación Educativa Regionales CIER. Por ejemplo, iniciativas como los Centros de Innovación Educativa CIER han buscado fortalecer las competencias tecnológicas, etcétera, etcétera. Habla aquí algo, especialmente en zonas rurales, donde el 40% de las escuelas reportan problemas de conectividad. Esta información, ya esto sí, bueno, yo sé que esto se ha corregido acá. Yo aprovecho para quitar estos enlaces de aquí y esto de aquí, borramos el formato con esta opción. Son opciones pues que existen sobre eso. Ya sabemos que aquí entonces todo tenga Times New Roman, tamaño 12. Entonces, ¿qué muestro acá? ¿Qué muestro aquí? Entonces, aquí hay una información que estoy leyendo que no es propia del proyecto o desarrollado por ustedes. Debe ser de alguna información. ¿Cómo se van a hacer las citas bibliográficas?
Ya les decía en una tarea cuando hicieron investigaciones al marco teórico que capturaran los enlaces de dónde sacan la información, pero como aquí hay una información, estoy leyendo, tal vez esto sea parafraseado. Por ejemplo, iniciativas como los centros de regionales han buscado fortalecer las competencias, pero aún no logran lo debido al país, especialmente en zonas rurales. Entonces, si esto lo dice el autor, por ejemplo, voy a inventarme aquí, después de esta coma, bueno, palabras propias con primera letra mayúscula. Si esto lo dice un autor, entonces, por ejemplo, yo digo primera letra mayúscula del autor, coma, el año de publicación. Por ejemplo, digamos que lo digo, Hurtado, coma, 2009, indica que, abro comillas dobles y cierro con comillas dobles donde termine. No sé dónde termina. Entonces estoy haciendo el ejemplo. Abro comillas dobles, cierro con comillas dobles, donde termina. Ah, ¿qué pasó? Cierro con comillas dobles, donde termina. Y aquí le coloco P punto, o sea, la página donde se encontró esa información. Por eso deben tener la información que yo les decía a ustedes y de donde sacaron la información, tengan esa información o el enlace, porque ahorita les voy a mostrar cómo se hace la referencia bibliográfica, que es lo último del trabajo. Entonces aquí estoy indicando que Hurtado en esta fecha de publicación indica que, porque leo aquí, por ejemplo, leo estas palabras aquí, no son indicadas o no son creadas por ustedes porque hay una información que referencia, que 40%, que conectividad, que CCIT. Entonces, si hay una sigla también, una sigla debe tener entonces la palabra completa. Dice CCIT, pero no se sabe ahí qué es CCIT. No. Dice herramientas digitales aplicadas en su enseñanza CCIT. Quedamos en las mismas porque ahí no dice. Entonces deben tener en cuenta que si CCIT, ¿qué significa? Yo coloco, entonces, yo no sé, me lo invento porque no lo conozco. Entonces, conectividad en Colombia, interactiva, territorial. Este es un ejemplo, ¿no? Me lo estoy inventando porque yo no sé qué dice ahí. Territorial y entre paréntesis va la sigla. Entre paréntesis va la sigla. Primero se coloca la palabra completa o la frase completa y entre paréntesis la sigla. ¿Listo? Entonces, estoy mostrando aquí cómo va la cita referencia, porque hay muchos tipos de hacer la cita, pero en este caso vamos a utilizar este tipo de cita. Voy a colocarlo con el color, es solamente para que puedan ver cómo va la cita donde yo estoy referenciando. No quiere decir que ustedes le coloquen color. No, solamente para eh, indicar, señalar en dónde va la cita, si estas palabras son textuales que las está diciendo el autor, entonces inicia con el apellido, primera letra mayúscula, coma, el año de publicación y finaliza con la página donde está esa información. Ahora sí, con este mismo ejemplo, lo van a hacer en el resto del documento donde están las citas textuales que ustedes copiaron y pegaron. Por ejemplo, esto es planteamiento del problema, pero luego está otra información o en el mismo planteamiento ustedes colocaron otra información o en la justificación. Listo, debe ir ahí. Ya voy a mostrar en el marco teórico también cómo debe mostrarse en el marco teórico. Entonces, esta es una cita. Me voy entonces a la referencia. En la referencia bibliográfica, si yo ya tengo esta cita aquí, me voy a la referencia bibliográfica. Entonces, para las referencias, solamente va la palabra referencias, no la palabra bibliográfica, solo la palabra referencias. Sabemos que es un título de nivel 1, entonces le doy clic, primera letra mayúscula, le doy clic, título 1, ya lo coloco. ¿Cómo voy a colocarlo? Entonces, ya tengo la cita de la persona que habla de la conectividad, lo que mostré ahorita. Entonces, va la primera, por ejemplo, va primera letra mayúscula, luego sigue el otro apellido del autor,
coma, el año de publicación, perdón, el nombre. Yo lo estoy haciendo conmigo como para que puedan entenderlo. Hurtado Cuellar, coma, A, que es el nombre del autor, entre paréntesis, el año de publicación, y luego va el título. Entonces, por ejemplo, conectividad en las comunidades de Cali, Colombia. Punto. Entonces, Universidad de los Andes. Ya si viene con otra información, ya la colocan. Entonces ahí viene con esa información. Ya si fue un libro, viene con el SSN, entonces deben colocarlo. Si viene con otro, normalmente aparece, digamos, el nombre de la universidad o editorial, se coloca. Pero ¿qué explico aquí? Va el apellido, primera letra mayúscula, luego el otro apellido, coma, la inicial del nombre, si es un autor, ¿no? Cuando son varios, ya se coloca coma y los nombres también. Viene aquí la fecha de publicación, punto, y el título. Este título del trabajo va, o de la publicación, va en cursiva. Y la universidad o la editorial o quien lo presenta. Si tiene un enlace, bueno, aquí en esta referencia que deben colocar, ya con lo que he explicado, se le coloca nombre del sitio web, punto, y se pega el enlace web. ¿Listo? Esa es una forma en la que se debe colocar las referencias para para el trabajo. Explico. Si yo tengo en el trabajo, hay muchas citas que yo he leído información que no es creado por ustedes, sino por otras personas. Entonces, si completo, por ejemplo, si hay 10 citas allá dentro del texto, yo debo tener acá en referencias, entonces 10 referencias. Es decir, cada cita con su correspondiente referencias. No puede aparecer una cita por allí y la referencia no, sin existir. Si yo tengo allá 10 citas, en todo el documento debo tener 10 referencias. Y esa es la forma en la que se va a manejar con la parte de citas y referencias. Voy a mostrar aquí de una vez lo del marco teórico, cómo debe aparecer, cómo se debe citar y colocar. Listo, en el caso del marco teórico explico de una vez con, cómo debe aparecer con la información. Entonces, esto es lo mismo que ya había explicado, solamente que aquí la ayuda es visual. Entonces aquí este es el título del texto de donde tomaron la información. Esto no va a ser, este lo vamos a tomar en negrilla, lo vamos a colocar aquí en negrilla. Y el marco teórico es el número 5. Entonces le coloco el número 5. Este es un título 2. Bueno, se me marcó aquí, pero es un título 2. Oh, ¿qué pasó? Bueno, este es un título 2. Entonces, por ser título 2, entonces va a ser 5.1. Punto, le doy el espacio y él lo va a tomar y lo tiene aquí. Vemos que aquí hay mucho espacio, entonces lo mismo que expliqué, aquí sombreo, verifico que esté a 2,0 y aquí entonces quito estos espacios, quitar estos espacios. Entonces lo mismo, acá vamos a acomodarlo con 2,0. Bueno, yo lo hago así rápido, pero ustedes ya saben que deben acomodarlo a 2,0. Entonces, con el primero que explique, de ahí para allá hacen el resto. Son cinco, son cinco investigaciones o leyes que se combinó entre lo teórico y lo conceptual. Deben ser cinco. Entonces, para este caso, en algunos trabajos solamente habían dos o solamente habían tres y deben ser cinco investigaciones. Solo explico el primero y en adelante van a acomodar lo demás. Entonces, aquí hay primera línea del párrafo, va con sangría, alineación izquierda.
y cómo se va a citar. Entonces, por ejemplo, en este caso no se coloca las comillas dobles, sino que aquí vamos a citar antes del punto, perdón, aquí el punto, y aquí se va a colocar, entonces, como es una cita textual, ustedes sacaron esta información. Bueno, aquí yo también voy a aprovechar como para hacer el cambio, pero yo aquí le voy a decir poner en mayúsculas cada palabra. Aunque bueno, los conectores no la llevan, los conectores no la llevan, pero es una forma, digamos, rápida de poder, es una forma rápida es una forma rápida de poner, de hacer el cambio cuando es una frase larga. Listo. Entonces aquí en la cita, yo lo voy a hacer aquí antes del punto, no va con comillas dobles, perdón, después del punto porque aquí están finalizando. Yo le voy a colocar el ejemplo. Entonces, si va, digamos, si este autor, entonces va este autor, entonces Hurtado, coma C. Y si son dos autores, entonces Ramírez, coma A, coma 2009. Entonces aquí estoy entregando la referencia. Aquí estoy haciendo la cita que estos dos autores escribieron esto. Luego viene el aporte que hace esta investigación a mi proyecto. Bueno, quito estos espacios. Entonces verifico que aquí escribo con mis propias palabras, escribo el aporte que hace esto que yo encontré hacia mi proyecto. Pero la cita me está indicando que yo esto no lo escribí, que esta información que está aquí es del autor y este título es del autor. De esa forma es el marco teórico. Para el caso de las leyes es lo mismo. Entonces, ley, bueno, esto lo quitamos. Aquí ya estaba Instituto Superior Tecnológico de Japón. Bueno, deben buscar allí porque en esta forma no se hace la cita, sino que si esto lo escribió el Instituto Superior Tecnológico de Japón, entonces esto va con, creo que es, con la sigla y debe existir el nombre si va completo, Superior Tecnológico, Tecnológico Japón, 22 de mayo de 2023. Esto va solamente el año de publicación. Pero entonces iría, no conozco la página donde lo sacaron el documento para poderles indicar cómo se hace la cita. Entonces, del documento debe mirar. Muchas veces aparecen los documentos ya con la cita. Dice, ¿cómo citar este documento? Ya aparece. Voy a aprovechar para mostrar otra cosa. Como tienen el enlace, entonces pueden buscar lo siguiente. Por ejemplo, esta es una página en la que yo le recomendaba mucho sacar información porque nos trae las bases de datos de investigaciones que no son hechas por Pepito Pérez o por el primo o por el amigo, sino por universidades, por científicos, por bases de datos de personas que han construido o han presentado informaciones o investigaciones serias, arbitradas y revisadas. Entonces, por ejemplo, si sacaron información de aquí, aparece aquí una opción que dice citar. Por ejemplo, uso de la robótica educativa como estrategia de ética en el aula. Entonces, busquen la información de donde ustedes la sacaron. Muchas veces los documentos ya lo traen y si yo le doy aquí citar, mire que ya me trae el formato APA. Puedo aprovechar y copio esta información. Miren que lo que les estoy indicando aparece, por eso el formato APA, aparece barrera lombana. Entonces, primera letra mayúscula, la otra coma, el nombre de la persona, pero va al punto, el año de publicación. Aparece sí aparece el nombre del título, pero no está en cursiva, pero debemos colocarlo en cursiva. Posiblemente eso fue ya desde hace un tiempo que lo publicaron, pero praxis y saber, pues no sería en cursiva, sino normal, y uso de la robótica educativa como estrategia ética sí va a cursiva. Pero si yo tengo esto aquí, ya digamos que me entregaron una información valiosa, entonces aprovecho esto, perdón, solo el formato APA, no esta ISO ni esta, y no, el formato APA, sombreo, copio y pego y organizo como yo la necesito.
¿Listo? Esa es una forma, digamos, rápida que yo puedo encontrar esa información. Pero, por ejemplo, ustedes tienen la información es en un PDF que encontraron y vieron a veces o normalmente estos documentos que son PDFs, este es un HTML. Voy a tratar de mostrar, a ver, bueno, por ejemplo, este es un PDF, voy a abrirlo. A veces, o la mayoría de veces, aunque normalmente debe aparecer, por ejemplo, se sacó la información de esta revista pedagógica. Entonces, por aquí nos aparece cómo citar el artículo. Si yo le doy clic, quieres abrir, bueno, abrir el vínculo y nos aparece la información de cómo citarlo, incluso en el formato APA. Aparecen en diferentes formatos. Mire, APA no versión 6, no, lo necesito en versión 7. Ya, le doy copiar y lo puedo copiar y pegar y solamente pues le coloco en cursiva el título del documento. Este no va en cursiva, sino que eso fue en la versión anterior. Entonces, ya eso cambió, entonces ya saben cómo mostrar. Listo. Entonces, en el documento, por ejemplo, aquí los compañeros tenían Instituto Superior Tecnológico, deben mirar ahí en el documento cómo está la información, la colocan, luego esa parte pues yo la voy revisando y le voy diciendo cómo debe quedar. Pero entonces, ¿dónde queda la información o la cita? Ah, si yo estoy, como se está tomando la información textual del autor, entonces si yo la coloco a lo último, está diciendo acá que esta información la está diciendo este autor o estos autores. Pero muchas veces la información puede ser al contrario. Voy a mostrar aquí es como con este ejemplo. Cuando finaliza en el texto es porque es un texto citado del autor, exacto. Pero cuando inicia puede decir así, Berman y Hunter 2012, mira que aquí están los dos autores, coma, clasifican los elementos de la gamificación en tres categorías. Es porque inicia con los autores donde ellos afirman o dicen tal cosa. Esa es otra forma de citar dentro del marco teórico, que empiezan los autores diciendo cómo es que lo clasifican. Y la otra forma es la que yo les estoy mostrando, que aquí está el texto, el título, y el texto habla sobre esto y finaliza con los autores. Y ya luego viene el texto que es propio de ustedes. ¿Cómo me doy cuenta? Porque está después de la cita, empieza este texto. Sé que ustedes lo deben haber escrito. Y de esa manera van a organizar el resto de marco teórico. Ok, entonces con eso ya les he mostrado las citas, las referencias y cómo debe estar organizado el marco teórico.